Buenas con todos. Vamos a hablar sobre la metodología de la gestión de proyectos. Primero vamos a hablar acerca de una introducción. Como ya se había mencionado, los proyectos van a ser importantes en una organización porque van a poder permitir generar valor a la organización de tal manera que también pueda mantener su competitividad en el mercado. Es por eso que es importante su gestión eh, para poder cumplir con todo lo que se ha acordado. Entonces, como ventajas, y tenemos también que cada etapa que se ha definido, que son 8, van a presentar ciertos beneficios. Por ejemplo, se va a empezar con la definición del alcance del proyecto, elaboración del cronograma, planificación de adquisiciones y así hasta llegar hasta la última etapa que va a dar pase a la parte de la fase de la ejecución. Como objetivo se va a tener, por eso mismo, se va a tener la etapa de planeación, donde se va a querer ayudar a garantizar que se cumplan los objetivos del proyecto de manera eficiente y efectiva. Como primera etapa se va a tener que definir el alcance del proyecto y la recopilación de requisitos. Acá se va a tener comentada el acta de constitución que va a constar de tanto de los objetivos, de algunas definiciones, roles clave y también de la cultura empresarial, de tal manera que en base a los instrumentos se va a poder generar el enunciado del proyecto que va a definir de una manera más detallada lo que se tiene que lograr a lo largo del proyecto. Acá ahí se tiene un ejemplo, una plantilla de cómo quedaría. Y luego ya sería la etapa 2 que es la creación de la EDT. La EDT utiliza el enunciado del alcance del proyecto de la etapa anterior para poder entender qué es lo que se debe realizar y de tal manera que luego en base a una descomposición se tengan las tareas como ahí se ve en la imagen. Y luego ya se pasaría a la siguiente etapa. Para elaborar el cronograma en la siguiente etapa, ya tenemos definida la EDT y los principales requisitos del proyecto, ¿no? Estos son necesarios para luego poder secuenciar las actividades mediante métodos como es la ruta crítica, ruta más corta, y poder elaborar un cronograma con los principales hitos y entregables que va a tener nuestro proyecto, ¿no? Así como una línea base. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es una ruta crítica del proyecto, un método de ruta crítica y una pequeña descripción así como un cronograma del proyecto en curso elaborado. Para las adquisiciones, tenemos que tener los requisitos del proyecto, un análisis de mercado, algunos información relevante, ¿no? Y poder elaborar un plan de adquisiciones. Es importante, muy importante definir qué es lo que se va a necesitar en cuanto a materiales en nuestro proyecto. Para lo que es la siguiente etapa, la gestión de las partes interesadas, es importante tener evaluado, ¿no? Qué partes interesadas se tienen y cuál es el peso que van a tener cada una de estas dentro del desarrollo de nuestro proyecto, ¿no? Esto nos permitirá elaborar un plan de gestión de las partes interesadas mismo, así como también elaborar un plan de las comunicaciones internas que va a tener nuestro equipo de proyecto durante el desarrollo del ciclo de vida del mismo. Continuando la etapa 6, que es con respecto a planificación de los recursos humanos, como entradas vamos a tener la información de las preferencias y necesidades, una matriz de roles y responsabilidades, así como el cronograma. En instrumentos y herramientas podemos tener a expertos sobre esta área o un diagrama Gantt. Y como entregables vamos a tener el plan ya de gestión de recursos humanos y los contratos. Sí, esta es una matriz RACI para ver las responsabilidades. Y siguiendo la etapa 7 que ya es identificación de los riesgos y generar un plan de respuesta, como entradas tenemos el plan de gestión de riesgos y herramientas. En herramientas podemos tener también un juicio de expertos sobre esta etapa, diagrama Ishikawa para identificar riesgos y el entregable más importante serían los registros y un plan de respuesta frente a riesgos. Se puede ver más abajo el Ishikawa de ejemplo y ya pasamos a la etapa 8 que es la reunión de lanzamiento, ¿ya? Y como entradas ya tendríamos la acta de constitución del proyecto, el plan de gestión del proyecto, ¿no? Y en instrumentos y herramientas vamos a tener las agendas de la reunión, un software para la gestión, una lista de verificación de elementos de la reunión y como entregable más relevante va a ser los planes revisados y validados por todos los stakeholders. En la parte final se puede ver un ejemplo de esta lista de verificación de los stakeholders. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.